Bueno, primero me alegro mucho de poder dar clase en persona. ¿Sí? Realmente supongo que sentirán lo mismo que yo. Yo la verdad que estaba muy cansado ya de darle clase a la pantallita. ¿Sí? No es lo mismo. Está bueno, es una experiencia interesante, nos ayuda un montón cuando estamos lejos. ¿Sí? O sea, hay que enseñarle a alguien que está lejos, de otra forma no se puede, gracias a eso se puede. O sea que muy agradecidos con la virtualidad, pero no es lo mismo. ¿Sí? No es igual ni para ustedes ni para nosotros. ¿Sí? O sea, la calidad de la clase que les puedo llegar a dar es diferente, inevitablemente. Bueno, antes de arrancar con base de datos, ¿tienen algún tema de la teoría que quieran que repasemos? ¿O alguna cosa que les haya quedado, no entendí bien tal cosa? ¿Algún resumencito de algún tema anterior? ¿No? Bueno, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Acá es más fácil porque les veo las caras. Por lo menos la mitad de la cara de acá para arriba se la ve. Sí. Yo esto, chicos, me lo saco ahora, después me vuelvo a poner, me acerco a ustedes, pero si no, no me vuelvo loco. Ya desde ya que barbijo imposible, ¿sí? Con esto por lo menos por respirar, mientras les hablo. Bueno, vamos a hablar de base de datos. Es la última unidad de la materia y vamos a conectarla con lo que veníamos estudiando. ¿Sí? Nosotros en esta materia estudiamos toda la parte recorrimos, digamos, los aspectos más importantes de la informática. ¿Sí? Vimos cómo funcionaba una computadora, vimos qué componentes tenían adentro, vimos cómo se diseña por arriba, ¿no? Pero lo vimos lo suficiente como para que entiendan cómo es, cómo se diseña un sistema, un software, ¿sí? Y en el último capítulo empezamos a programar, ¿sí? En particular aprendimos la técnica de la programación estructurada dentro del paradigma imperativo, ¿sí? Donde están, digamos, la lógica, o sea, la base teórica, digamos, de lo que están trabajando ahora en la práctica, ¿no? Vimos que había 6 criterios, ¿se acuerdan de los 6 criterios para que el programa esté bien escrito? ¿Por qué la programación estructurada ayudó con los 4 criterios que no son triviales? ¿Sí? Los triviales son la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Y los otros 4 criterios que eran, a ver quién se acuerda cuáles eran. Flexibilidad. Muy bien. Flexibilidad. Robustez y reusabilidad. Muy bien, ahí están los 4. Esos 4 criterios se logran gracias a estas técnicas. ¿Sí? O sea, la programación estructurada permite mejorar. Hoy hablaban de indentación, ahí les decía. La indentación es una técnica que mejora la legibilidad. O sea, mejora la parte del programa que es para seres humanos. Un programa no es solo para una computadora, también es para un ser humano. ¿Sí? Entonces, digamos, el software es una cosa compartida entre la computadora y el ser humano, no es solo para la computadora. Si yo programo solo para la computadora, el día que yo no esté, ¿sí? Otro ser humano no me puede relevar en el trabajo que yo estoy haciendo. O le resulta muy difícil y entonces termina prefiriendo hacerlo de vuelta que tomar lo que yo hice. Por eso las técnicas de legibilidad son tan importantes. Como la indentación, ponerle bien los nombres a las cosas, también, o sea, ponerle nombres que sean significativos para una persona. Porque para la máquina el nombre no es relevante. Lo único que hace la máquina es ver que esto y esto son la misma cosa. Cuando ustedes dicen variable A de tipo íntegro y después abajo dicen A es A más 1, para la máquina A no significa nada. Solo sabe que donde escribieron A arriba y donde escribieron A abajo están hablando de la misma cosa. Eso es lo que sabe la máquina. Y es lo único que le interesa. Lo termina convirtiendo en una posición de memoria que es donde guarda el dato de A. ¿Sí? O sea que a la máquina le importa un bledo el nombre. ¿Sí? El nombre es importante para nosotros. ¿Sí? Nosotros, para el ser humano que lo lee, si ustedes escriben X o ustedes escriben un nombre un poquito más significativo sobre qué es lo que el programa hace o para qué usaron esa variable, ayudan mucho a la persona que tiene que entender. Entonces, por ahí viene lo importante de elegir bien esas cosas. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es otro aspecto que corre paralelo a la programación y que también se volvió muy importante y que impacta mucho en el tema de la reusabilidad. Y es el manejo de los datos. ¿Sí? O sea, hasta ahora trabajamos con datos en variables. Las variables van a parar a la memoria principal de la máquina. Habíamos hablado ya de que la memoria principal de la máquina guarda datos mientras el programa se está ejecutando. Cuando el programa termina la ejecución, la memoria de vuelta al sistema operativo
Y eventualmente, en el peor de los casos, cuando apagan la máquina, ya la memoria esa se borra y no se recupera más, ¿sí? Con lo cual, cuando ustedes tienen que guardar un dato que va más allá del programa, o sea, algo que tiene que vivir más allá de que el programa se terminó, más allá de que la máquina se apagó, tiene que ir sí o sí a la memoria secundaria de la computadora. O sea, esos datos se guardan en la memoria secundaria, ¿sí? Que son, por ejemplo, una unidad de disco rígido, ¿sí? Un pendrive, ¿sí? O cualquier otra forma de almacenamiento donde ustedes lo desconectan o lo apagan y no se borra. ¿Ah? Eso es memoria secundaria. Históricamente la memoria secundaria se administra distinto que la primaria, porque tiene una naturaleza diferente. ¿Sí? O sea, la memoria secundaria, por la forma en que está escrita, la manera de administrarla y la manera de compartirla es diferente. Desde el sistema operativo se planteó una abstracción, que después la vamos a estudiar en TIC 1, que es el sistema de archivos. ¿Sí? El sistema de archivos hace que en una memoria secundaria, que en definitiva es como un campo inmenso donde se pueden guardar datos, ¿sí? Lo difícil es acordarme en qué lugar guardé el dato y cómo evito que otro programa u otra persona toque los datos que yo guardé. ¿Sí? O sea, ni siquiera pensemos en a propósito, sin querer. ¿Sí? Yo fui a un lugar y que venga otro y use el mismo lugar. ¿Cómo evitamos que pase eso? ¿Sí? Bueno, el sistema operativo propone la abstracción del sistema de archivos, ¿sí? Donde se crea este concepto de directorio y concepto de archivo, que ya ustedes habrán visto, si han manejado una máquina alguna vez habrán visto. Ustedes examinan el contenido de un disco y se lo presenta de esa manera, como los directorios que tienen adentro directorios que adentro pueden tener archivos, ¿no es cierto? De esa manera, eligiendo bien los nombres de los directorios, evitamos que los programas se choquen. O sea, el programa X va a guardar las cosas en un directorio X. El programa Y va a guardar las cosas en un directorio Y, entonces no se van a mezclar. ¿Ah? Después, si hay temas de seguridad, bueno, esto es otro tema que tiene que ver con permisos, ¿no? ¿Quién tiene permitido entrar, quién tiene permitido tocar, quién tiene permitido usar? Pero bueno, no nos vamos a meter por ahora en eso. ¿Ah? Lo importante es esto. El sistema operativo nos ofrece eso. Entonces nosotros, si quisiéramos guardar información en nuestro programa, si los programas que ustedes están escribiendo tuvieran que guardar información que después tienen que volver a recuperar para seguir trabajando otro día, ¿sí? Tienen que hacer uso de esos archivos. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Si bien ya nos ayuda un montón, porque nos ahorra el problema de chocarnos contra otros programas, y el archivo sigue siendo un montón de datos puestos uno atrás de otro, con una estructura que nosotros vamos a elegir para guardar los datos ahí, que el programa mismo puede elegir. ¿Está bien? Y al final terminamos con una familia de problemas muy grande que tiene que ver con la administración de los datos, ¿sí? Que es, bueno, ¿y cómo ordeno los datos? ¿Cómo represento la información? Quiero representar, por ejemplo, una entidad, quiero representar a una persona. Veníamos en sistemas de encontrar entidades, ¿se acuerdan? Las entidades tenían atributos asociados. Y bueno, ¿cómo guardo los atributos de una persona? ¿Sí? Entonces, el programador, cuando no tenía herramientas, ¿qué hacía? Bueno, abría un archivo, en el archivo creaba lo que se llama un registro, que es parecido a una variable, ¿sí? Parecido a un conjunto de variables, que cada una tiene un dato, y después, así como estaba el registro, lo escribe en el archivo. Entonces se lee el registro, se sube a la memoria, después se puede acceder a esos datos. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, aparece este concepto que ustedes vieron en los programas de ofimática, de guardar y abrir un archivo. O sea, yo abro un archivo y transfiero la información de la memoria secundaria a la primaria. Y después la tengo cargada en variables, con la cual la puedo usar como usan ustedes siempre en los programas de información. Y cuando guardan, ¿sí? Toda esa información de la memoria se escribe en el archivo. Ese es el proceso inverso. ¿Ah? Bueno, hasta ahí bien. Uno puede armar el registro del tamaño que quiera. Bueno, lenguajes de programación antiguos como el COBOL. ¿Vos programaste en COBOL alguna vez, Claudia, o no? Un poquitito hice alguna vez. COBOL se centraba en eso, en armar los registros para guardar los datos. Bueno, bastante pesado, ¿sí? Era duro, además. Cuestión que eso también evolucionó. O sea, si ustedes tienen que guardar una pavadita en el disco, bueno, hacen un archivo ustedes desde el programa. Cosa que nosotros acá no vamos a practicar porque no vale la pena. Si a alguno le interesa me dice, pero
Si quieren hacer algo un poquito más complicado, ya conviene empezar a interactuar con un sistema especializado en la administración de datos. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que estos problemas con los datos, ¿sí?, son comunes y le pasan a todo el mundo, independientemente de qué datos guarden. ¿Ah? ¿Sí? O sea, uno empieza a estudiar, dice, bueno, yo tengo que guardar estudiantes. Otro dice, bueno, yo tengo que guardar mediciones del campo. Y otro dice, no, yo tengo que guardar datos de impuestos. Y otro dice, no, yo tengo que guardar. Y resulta que cuando empezamos a mirar, todos están resolviendo los mismos problemas. Tengo que buscar un dato, tengo que recorrer toda la estructura del archivo buscando un dato, por ejemplo. O tengo que darle alta a un dato nuevo, bueno, lo escribo atrás. Tengo que darle baja a un dato viejo, bueno, lo borro. Pero cuando lo borro me queda un agujero en el archivo. ¿Qué hago con ese agujero? ¿Sí? ¿Qué hago? Corro todos los otros datos para tapar ese agujero, es muy costoso, cuesta mucho mover las cosas. O lo marco como para decir este lugar está libre para ocuparlo después. Bueno, es un problema que se repite sistemáticamente. O sea, hay un montón de cuestiones domésticas que tienen que ver con la administración de los datos que se repiten sistemáticamente. Entonces, ¿qué se aplicó? Este principio que ya hablamos nosotros de la reusabilidad. ¿Sí? La reusabilidad. Vamos a armar un sistema que sepa resolver todos estos problemas de una manera eficiente y ya está. Y que ese sistema se pueda configurar para que cada programador haga lo que quiera. ¿Ah? Y eso es lo que se llama gestor de base de datos. ¿Ah? Gestor de base de datos. Y que muchas veces la palabra gestor se quita, entonces se termina diciendo eso es una base de datos directamente. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué es entonces el gestor de base de datos? Es un programa que se especializa en ordenar los datos, ¿sí?, donde nosotros directamente al gestor de base de datos le vamos a decir qué es lo que queremos guardar, qué estructura tiene eso que queremos guardar, y el gestor de base de datos se encarga de los archivos, de los registros, del espacio que se ocupa, del espacio que se libera, de hacer una búsqueda de manera eficiente. Si yo les pido que me busque algo en esos datos, el gestor de base de datos lo hace de manera eficiente y ya me contesta lo que yo busco. ¿Ah? Entonces, el gestor de base de datos se encarga de esas cosas. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gestor de base de datos? Hace eso. Pues hay distintas formas de conectarse con un gestor de base de datos. Los gestores de base de datos más chiquitos y más sencillos están hechos en base a librerías. ¿Qué es una librería? Una librería es un pedazo de un programa, una serie de procedimientos y funciones, como los que ustedes hacen en Pascal, que se guardan todos juntos y que después podemos invocarlos, conectarnos a eso y usarlos, sin tener que escribirlos nosotros. ¿Ah? Esa es una forma para los más chiquititos. Y los servidores, los gestores de base de datos más grandes, directamente, ¿sí?, son programas completos que corren por sí mismos y a los cuales nos conectamos a través de la red. Entonces, iniciamos una conexión con la máquina y a través de la red nos conectamos con el gestor de base de datos y le pedimos los datos o le enviamos los datos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que pasamos de manejar los archivos directamente a interactuar con un gestor de base de datos para que él nos maneje los datos. ¿Ah? Y dicho esto, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se llama un gestor de base de datos? Bueno, otra vez entramos en un área que es enorme en la informática, que es justamente el área de base de datos, donde de la misma manera en que había para la programación, también en las bases de datos hay paradigmas. O sea, existen paradigmas de cómo se piensa un gestor de base de datos. ¿Ah? Nosotros vamos a estudiar acá el paradigma más antiguo, que se llama relacional. ¿Sí? El paradigma relacional. Existen paradigmas más modernos, ¿sí?, que aplican bien para otro tipo de datos. O sea, el relacional aplica bien para los datos estructurados, o sea, para todo esto que tiene que ver con datos que tienen una estructura fuerte y un orden y una integridad. ¿Sí? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, bueno, ¿qué atributos tiene una persona? Bueno, tiene apellido, nombre, fecha de nacimiento, eso es estructura. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, tenemos domicilio, tenemos teléfonos asociados a personas, todo eso, ¿sí?, que viene muy directamente de cuando ustedes hacían el análisis de sistemas y determinaban las entidades y los atributos, bueno,
salía el orden de los datos prácticamente de ahí. ¿Sí? Para esas cosas se aplica bien el paradigma relacional. Después existen otros paradigmas como el paradigma de objetos para base de datos, ¿sí? Esa base de datos orientadas a objetos, ¿no? Que parecido a la programación orientada a objetos, también modelan los datos como objetos que tienen atributos asociados a ellos, ¿sí? Y el paradigma documental, que es uno de los más modernos, y se utilizan para datos que no tienen prácticamente estructura, o sea, donde uno prácticamente cuelga cosas de atributos, cuelga atributos a entidades que de una manera completamente libre, ¿sí? Sistemas grandes que manejan mucha cantidad de información como Facebook, ¿sí? Utilizan este tipo de paradigmas, ¿sí? No tienen tanta estructura, tienen una estructura bastante sencilla y todo se maneja como en una bolsa de gatos. Tiran cosas ahí, se van asociando a otras cosas y quedan. Sí, muy interesante ese paradigma. Pero conceptualmente, para entender bien el modelo, vamos a empezar con el relacional. El relacional es el que le da estructura a los datos, es el que propone básicamente que los datos estén ordenados en forma de relaciones, de ahí viene el nombre. ¿Sí? O sea, el paradigma relacional lo que propone es que los datos modelen relaciones. ¿Sí? De ahí viene un conjunto de atributos, ¿sí? Definen a una entidad. ¿Está bien? En el modelo relacional eso se representa como una tabla. Termina representándose como una tabla. ¿Sí? A ver si se ve todavía. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? En el modelo relacional, la relación se representa con una tabla, o una tabla representa a una relación. ¿Sí? Una tabla, cuando hablo de una tabla de doble entrada, ¿sí? O sea, una tabla que tiene filas y columnas. ¿Sí? O sea, ustedes han armado más de una vez una tabla, ¿sí? Tiene una serie de títulos en las columnas y después tiene filas. ¿Está bien? Entonces, cada fila de la tabla representa a una entidad, a una instancia de una entidad. ¿Sí? Y se llama, en la jerga de base de datos, se llama registro. Entonces, la tabla, por ejemplo, modela qué datos se guardan en la entidad. Entonces, el nombre de la tabla normalmente corresponde al nombre de la entidad. La tabla, por ejemplo, se podría llamar persona. Si la tabla se llama persona, entonces los registros, las filas, cada fila es una persona distinta. O sea, la tabla se llama persona. Los registros, Juan, José, Fernanda, Francisca. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? A veces le ponen personas, porque dicen en la tabla hay muchas personas, entonces le ponen el nombre en plural, pero no lleva el nombre en plural, porque la tabla, ¿quién lo representa? Representa la relación, la entidad. La relación. ¿Qué atributos definen a una persona? ¿Sí? Por eso que normalmente tiene que estar en singular, no en plural. ¿Sí? La tabla se llama persona. Los registros, cada registro es una persona. ¿Sí? Las columnas son los atributos. Que en la jerga de base de datos se llaman campos. Campos, ¿sí? Se le dice fields en inglés. El registro en inglés es record. El campo en inglés es field. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tabla persona tiene DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento,
todos los atributos que quieran guardar una persona, ¿sí? En la jerga de base de datos y en el modelo relacional, la entidad termina yendo a una tabla, ¿sí? Los atributos terminan yendo a campos en la tabla, o sea, columnas en la tabla, y cada persona individual va a terminar siendo un registro en la tabla, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Está claro? Bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Normalmente los campos tienen un tipo de datos asociados a las variables. Cuando estudiaron en programación veían que tenían variables de tipo entero, variables de tipo string, variables de tipo... ¿sí? Bueno, los campos también tienen un tipo. En la jerga se le suele llamar dominio. Al tipo del campo se le llama dominio. ¿Sí? Dominio. Así como una variable tiene un tipo, un campo tiene un dominio. ¿Sí? Ese es el nombre formal. Después van a escuchar de todo, ¿sí? El tipo del campo, el tipo de la columna, ¿sabes? El campo y la columna, ¿sí? ¿Sí? Pero recuerden que es lo mismo, en definitiva. El nombre formal, digamos, el nombre correcto es dominio. Pero, entonces, por ejemplo, un número de teléfono está en el dominio de los números enteros. Podría estar en el dominio de los números enteros. ¿Sí? O, dependiendo del gestor de base de datos, podría haber un dominio específico para los teléfonos. ¿Sí? Un nombre está en el dominio del texto. Puede ser una cantidad máxima o puede ser texto libre, ¿sí? Dependiendo del gestor de base de datos. Los gestores de base de datos más nuevos manejan texto libre. Los gestores más antiguos uno le tenía que decir el tamaño máximo, si bueno, el nombre hasta 30 caracteres, por ejemplo. ¿Sí? Pero desde lo conceptual, bueno, ¿qué es un nombre? Un nombre es un texto, ¿sí? En definitiva. Entonces, eso es el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos entidades que terminan modelándose como relaciones. Las relaciones se representan con tablas, ¿sí? Cada registro es una instancia y cada columna es un campo o un atributo de las instancias. ¿Bien hasta acá? Esta parte quedó clara, ¿no? Muy bien. Ahora bien, hasta acá todo muy bonito, ¿sí? ¿De qué se encarga el gestor de base de datos? De lograr que los datos que están en esa tabla vayan a parar a un archivo de forma tal que se ocupe eficientemente el espacio, de forma que sea relativamente fácil agregar o quitar registros, ¿sí? Y que se maneje, se administre de manera eficiente el espacio en la memoria secundaria, ¿sí? Eso en cuanto al gestor, ¿sí? Otra cosa que hace el gestor de manera eficiente es buscar. ¿Sí? O sea, incorpora mecanismos y algoritmos para que sea eficiente buscar. Si yo digo, bueno, quiero buscar a una persona que tenga el número de DNI tal, que la máquina rápidamente pueda recorrer esa tabla y decirme dónde está esa persona. Es otra cosa que hace el gestor de base de datos de manera eficiente, ¿sí? Pero el gestor de base de datos no es mágico. O sea, el gestor de base de datos no resuelve el problema y listo, él solo. ¿Qué se necesita para que el gestor de base de datos resuelva bien el problema? Se necesita estructurar correctamente los datos. O sea, el gestor de base de datos les va a hacer caso. Si ustedes dicen la entidad persona tiene tal y tal y tal y tal campo, el gestor de base de datos dice ok, pero ustedes son los que tienen que decidir qué atributos van a guardar ahí. ¿Qué entidades guardar y qué atributos guardar? Lo deciden ustedes. O sea, ¿qué tablas van a hacer? Lo deciden ustedes. ¿Y qué van a poner adentro de las tablas? También lo deciden ustedes. Entonces, se pueden armar bien las tablas o se pueden armar mal las tablas. Esto se sabía. Lo que se preguntaban los investigadores allá por los años 60 era, ¿habrá una manera sistemática de armar más o menos bien las tablas? Y de ahí vino un proceso que se llama normalización de datos, que es un proceso muy antiguo,
que nosotros vamos a estudiar, porque a ustedes les va a ser muy útil, aunque ustedes no me crean ahora. ¿Sí? El proceso de normalización de datos es un proceso que se hace para analizar, una vez que ustedes armaron las tablas, que dijeron, bueno, ya tengo las entidades, ya armé todas las tablas. ¿Sí? Bueno, ahora que las armé, vamos a analizar si estas tablas están bien hechas o no. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de qué quiere decir bien hechas. ¿Sí? ¿Qué vamos a mirar para decir que están bien hechas? ¿Sí? El proceso de normalización nos permite eso. Y son una serie de pasos graduales, son una serie de análisis graduales que vamos a hacer sobre las tablas para ver si están bien hechas o no. ¿Qué buscamos? ¿Por qué decimos bien hechas? O sea, ¿cuál es el criterio con el cual decidimos que algo está bien hecho? Bueno, una de las cosas más importantes que buscamos es que no haya redundancia. O sea, estamos tratando de eliminar la redundancia en los datos. ¿Sí? ¿Qué son las redundancias? Las redundancias son las cosas que están repetidas, es la información, son los datos que están repetidos y no aportan nueva información. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tengo una tabla, ¿sí? Si yo tengo una tabla de personas, ¿sí? ¿Está bien? Y yo tengo que decir quién es el hermano de quién. ¿Sí? Yo pongo ahí a, por ejemplo, Claudia, ¿sí? Hermano de Claudia, ¿cómo se llama tu hermano? Ariel. Pero vos tenés otro hermano, ¿no? Una hermana, Karina. Tenés una hermana. Entonces, abajo, como tiene otra hermana, ¿qué hago? Pongo Claudia, hermana, Karina. ¿Está? Y ya Claudia está 2 veces. O sea, ya en la tabla quedó grabada 2 veces. Entonces, como está 2 veces, como yo tengo que guardar de Claudia el número de documento, tengo que guardar la dirección, tengo que guardar un montón de cosas de datos de ella, fecha de nacimiento. Entonces, como está 2 veces, tengo que escribir todo 2 veces en la tabla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando redundancia. Estoy escribiendo un dato de vuelta cuando en realidad ese dato ya lo tenía, ¿sí? Obligado al hecho de que como quería guardar quiénes son los hermanos de Claudia, y Claudia tenía 2 hermanos, tuve que meterlo 2 veces, por ejemplo. Y eso ustedes ya intuitivamente se dan cuenta que está mal hecho, ¿no? O sea, ya de uno intuitivamente uno dice, no, esto no puede ser así, esto habría que hacerlo de otra forma, mejor, ¿no? No puede ser que tenga que guardar 2 veces todos los datos. ¿Cuál es el problema de guardarlo 2 veces? Además de ocupar mucho espacio, hay otro problema. Y mañana viene Claudia y me dice, me mudé, me cambié de casa. Tenés que cambiar mi domicilio. Entonces yo voy a la base de datos y la cambio. Pero como está en 3 lugares, y yo no me di cuenta y la cambié en un lugar, en una quedó con el domicilio nuevo, en la otra quedó con el domicilio viejo. Y después ya no sabemos cuál es el nuevo, cuál es el viejo, y después ya es un desastre. ¿Sí? Eso es lo que decimos que está mal. La redundancia es dañina en base de datos por eso. Porque complica el proceso de actualización. Complica el hecho de que yo vaya y actualice los datos y los mantenga de manera consistente. Estoy obligado a ir a ver en todos los lugares donde está Claudia y a arreglar el dato de ella. Y si me olvido de alguno, ya está, hice macanas. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces ahí es donde viene el problema de la redundancia. La redundancia es dañina por eso. El proceso de normalización de base de datos permite sistemáticamente ir eliminando las redundancias de las tablas. Lo que propone es reordenemos las tablas de manera tal de quitar la redundancia de ellas. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, esa es la idea. ¿Sí? Si ustedes tienen ya el proceso de normalización en la cabeza, seguro que ya hacen tablas que no tienen redundancia, que ya están bien. O sea, ya las hacen bien de una y después cuando van a hacer el análisis dicen, mira qué bien. Están bien hechas. ¿Sí? Si ustedes todavía no tienen eso, pues ahí arman una tabla y cuando empiezan el proceso de análisis ahí se encuentran con que hay un problema y hay que arreglarlas. ¿Se entiende, no es cierto? Es normal eso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estudiar, ya les digo, el proceso de normalización tiene varios niveles. ¿Sí? Lo que se llaman formas normales tiene varios. ¿Sí? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta forma normal que lo que hay. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar las primeras 3 formas normales, o sea, los primeros 3 pasos del análisis de normalización. ¿Por qué?
porque esos 3 primeros pasos de normalización les van a servir para armar datos de buena calidad. ¿Sí? No importa si usan un gestor de base de datos o no, a lo mejor arman planillas de cálculo, y las planillas de cálculo también son tablas, ¿sí? Entonces las planillas de cálculo también están sujetas a las mismas reglas que las tablas de las bases de datos. ¿Sí? Entonces, recuerden el proceso de normalización porque les va a resultar muy útil. Ustedes en logística van a manejar datos, eso es seguro. Quizá manejen un gestor de base de datos, quizá no, pero tablas, planillas de cálculo, estoy seguro que van a manejar. Entonces, este proceso les puede servir tanto para gestión de base de datos como para armar base de datos en planillas de cálculo, ¿sí? Que también son bases de datos. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el proceso de normalización de años 60, ¿sí? 60, década del 60, ¿sí? Esto que les estoy enseñando es antiguo. Propone un proceso de análisis de los datos para ir eliminando las redundancias, para ir detectando si las tablas están bien hechas o no están bien hechas. ¿Sí? La normalización es algo que se va construyendo, o sea, cada forma normal implica la anterior. Yo no puedo decir que algo está en segunda forma normal si no está en primera forma normal primero. Entonces, cuando digo yo que algo, para estar en segunda, primero hay que estar en primera. Después se puede estar en segunda. Bueno, son así, o sea, se apilan uno sobre el otro. Entonces, vamos a empezar con la primera forma normal. ¿Sí? La primera forma normal. Repito, el proceso con el cual vamos a analizar una tabla para ver si cumple con determinados criterios, y si se cumplen esos criterios, entonces decimos que la tabla está en primera forma normal. Primera forma normal. Vamos a verificar 5 cosas. Vamos a mirar la tabla y vamos a verificar 5 cosas, y si esas 5 cosas están ahí, vamos a decir que la tabla está en primera forma normal. ¿Sí? Primer criterio. No puede haber filas repetidas. No puede haber dos registros que contengan exactamente la misma información. Tengo la tabla persona. Y en la tabla persona tengo, ¿sí?, una Juana Pérez con DNI 25.118.214. Abajo tengo otra Juana Pérez con el DNI 25.118.214. ¿Qué está pasando ahí? Es la misma. ¿Sí? Y si no es la misma, tenemos un problema. Tiene que coincidir ¿Cómo? Tiene que coincidir en todas las variables. Para primera forma normal, sí. Después nos agarraremos la cabeza si el mismo DNI se llama Juana Pérez y después se llama Julieta González. Está muy complicado. Pero eso ya es en otra forma normal. ¿Sí? Vamos primero con esto. Acá lo que no puede haber son dos iguales. ¿Sí? O sea, que todos los datos sean iguales. Eso no. Si se encuentran con eso, hay un problema. ¿Sí? ¿Qué podría causar eso? Y a lo mejor son dos. ¿Sí? Les faltaron atributos, se olvidaron de guardar algún atributo. Imagínense que se olvidaron del DNI, ¿sí? Guardaron el nombre y el apellido nomás, ¿sí? Y resulta que se encuentran con dos Juana González, ¿sí? Las dos se llaman Juana González. Y entonces algo está mal con su tabla, ¿sí? No pueden discriminar cuál de las dos es. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me olvidé un atributo. Tendría que haber agregado el DNI, tendría que haber agregado la fecha de nacimiento, o algo más, ¿sí? Para asegurarme de que puedo distinguir, ¿sí? ¿Está bien? Bueno.
Bueno, el segundo criterio es que el orden de las filas no sea relevante. Que el orden de las filas no sea relevante. O sea, que no se deba deducir nada a partir del orden en que están puestas las entidades en la tabla. Que el hecho de que Juana González esté arriba y que Juan Fernández esté abajo no signifique nada. ¿Ah? Si yo por algún motivo tengo que poner a uno arriba de otro para ordenarlos, entonces eso se tiene que poder hacer a partir de algún atributo. ¿Ah? Les pongo un ejemplo práctico de esta condición. Imagínense que ustedes ponen una planilla para inscribirse a un curso. Entonces ponen la planilla ahí en la entrada y bueno, el que se quiera inscribir al curso, anótese. ¿Ah? Entonces viene uno y se anota, viene otro y se anota inmediatamente abajo, viene otro y se anota. ¿Sí? Después viene otro que, por la razón que sea, se le ocurre anotarse dejando hueco en blanco arriba. ¿Ah? Que puede pasar. ¿Sí? Es decir, dejó dos huecos en blanco y se anotó abajo. Después viene otro, ve el hueco y aprovecha el hueco y se anota en el hueco. Después viene otro más, se anota en el otro hueco y después se siguen anotando. Después, cuando van a abrir el curso, resulta que tienen cupo para 10, pero hay 20 inscriptos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, los anotamos, los aceptamos por orden de inscripción. Y asumen que el orden de inscripción es el orden en que están anotados en la tabla y se equivocaron. Porque hay uno que se escribió antes, pero como se equivocó y se anotó más abajo, quedó fuera de orden. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, eso está mal. ¿Sí? Está mal, ¿por qué? Porque una persona se puede equivocar y un gestor de base de datos para funcionar más rápido también puede hacer lo mismo. Puede ir y ocupar un hueco que dejó otro registro antes, ¿sí? Que fue borrado o lo que sea. Entonces, el orden en que los datos salen, ¿sí? Es un orden que está determinado por variables complejas que no sabemos. Entonces, si nosotros necesitamos poder ordenar los datos para algo, entonces el criterio para ordenarlo tiene que estar escrito en los atributos, en las columnas. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejemplo ese, yo tendría que haberle pedido a la persona que anote la fecha y la hora. ¿Sí? O sea, ¿cómo se resuelve esto? A la persona que se va a inscribir le digo anotar la fecha y la hora cuando tenés que inscribirse. Hoy es, ¿qué día es hoy? 20 de octubre a las 16 o 16:30 horas. 16. ¿Sí? 30. Bueno, 20 de octubre y 16:30. Así, si viene alguien y se escribe en un hueco, no importa, yo me voy a dar cuenta porque la hora dice que es más tarde. ¿Se entiende, no es cierto? Y lo mismo pasa con la base de datos. Yo le digo a la computadora, cuando la persona viene y se escribe, no le pida a la persona, escribí vos directamente la hora. La computadora sabe la hora, entonces le hago escribir a la computadora directamente la hora. Entonces después, cuando los tengo que ordenar por orden de inscripción, utilizo ese campo, hora de inscripción, que está para eso. ¿Ah? No asumo que porque está ordenada la tabla de una determinada manera, ese es el orden de inscripción. ¿Sí? En general, eso hay que mirar. Si yo en algún momento necesito ordenar las filas para determinar algo y resulta que no tengo suficiente información en la tabla para ordenarla, está fuera de la primera forma normal. ¿Ah? ¿Sí? Asumir del orden en que están guardadas las cosas está fuera de la forma normal. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Tercer criterio. Lo mismo pero con las columnas. Lo mismo pero con las columnas. ¿Ah? Volvamos al ejemplo de Claudia y sus hermanos. ¿Sí? Supónganse que, bueno, ya llegué a la conclusión de que escribir a Claudia 2 veces en la tabla no tiene sentido. Suponer que una persona puede tener más hermanos es más normal, entonces yo digo, bueno, voy a poner dos columnas, una para un hermano y otra para otro hermano. Y ya que estoy, digo, bueno, voy a poner para 4 o 5. Hay gente que puede tener 4, 5, 6 hermanos, ¿no? Entonces, pónganle como más columnas. ¿Sí? Entonces, a las columnas son hermano, 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 hermano. Entonces ahí Claudia anota, ¿sí? A sus hermanos. Se llama Karina, era ella, y él. Ariel. Ariel y Karina.
Después, resulta que yo tengo que extraer información de ahí. Y yo necesito saber cuál es el hermano mayor y cuál es el hermano menor. No puedo asumir que porque el hermano que escribió primero es el mayor y que el otro que escribió después es el menor, porque yo nunca le pedí eso. Ella lo pudo haber anotado en cualquier orden. Lo pudo haber anotado en el orden en que los recordó. ¿Sí? O pudo haber puesto primero el que quería más, no sé, qué sé yo. Anda a saber con qué criterio ella anotó a los hermanos en las columnas. No puedo asumir que porque está primero es mayor. ¿Sí? No. Si yo quiero eso, tendría que poner el hermano mayor, el hermano del medio, en el nombre del campo tengo que poner hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, por ejemplo, como mínimo. Tiene que haber algo en las columnas que a mí me permita determinar, ¿sí?, lo que yo busco. ¿Está bien? No puedo asumir que porque anotó a uno antes que a otro, asumir automáticamente algo. Sería que el orden de las columnas no sea relevante, pero en la misma fila. Claro, sí. No en todo el en la misma fila. Sí. O sea, que yo no tenga que deducir cosas a partir del orden de las columnas. ¿Sí? Porque en el ejemplo que estamos recién de poner, por ejemplo, como atributo la hora, ahí sería así la columna la que marca el orden, pero de distintas filas. Claro, pero es una sola columna. Sí. Sí, el tema es si yo anoto dos. Yo pongo dos teléfonos, por ejemplo. Teléfono 1 y teléfono 2. No tengo por qué asumir que el teléfono 1 es más importante que el teléfono 2, por ejemplo. ¿Sí? Si yo necesito eso, tengo que poner el teléfono principal, por ejemplo, teléfono de respaldo, teléfono secundario. O si quiero ser más específico, teléfono celular, teléfono fijo, fax, qué sé yo. Yo no sé nadie de fax, no sé, ya no existe. Bueno, sí, se entiende, ¿no es cierto? Digamos, fíjense que a veces estas son cosas de simplemente ponerle bien los nombres a las cosas, nada más. ¿Sí? O sea, que ponerle los nombres bien ya hace que quede de primera forma normal. ¿Se entiende, no es cierto? Cuarto. El cuarto es el más difícil de todos. Lo dejo para el último, para aplicárselo al final. El quinto. No debe haber campos ocultos. No debe haber campos ocultos. ¿Qué son campos ocultos? Bueno, son datos que se guardan pero que no se ven en la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, que yo tenga la tabla persona y que la base de datos guarde un número interno para esa persona, ¿sí?, y que yo después necesite mirar ese número interno para hacer algo. No debe. Si yo necesito ese número para algo, debería figurar en la tabla. Ese es el punto. No tiene que haber cosas ocultas que permitan relacionar los datos de manera que no sea transparente, que no se vea. ¿Sí? Bien. Cada campo debe contener, escríbanlo con lápiz, o no lo escriban, espérense, ¿sí? Cada campo debe contener exactamente un valor de su dominio. O lo escriben con lápiz o no lo escriben. ¿Sí? Esperen, porque esta es la primera versión. En los 60, ¿sí?, la primera versión de la definición de forma normal decía eso. ¿Sí? Cada campo debe contener exactamente un valor de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma muy elegante de decir que no puede haber una columna vacía, que no puede haber un casillero vacío, ni un casillero que tenga cosas repetidas.
O sea, si la tabla dice hermano, entonces hay que poner un hermano. ¿Sí? Si la persona no tiene hermanos y yo no puedo poner nada en esa columna, esa tabla queda fuera de la primera forma normal. Con lo cual, poner una columna hermano no es una manera de solucionar bien el problema para guardar los hermanos de una persona. ¿Sí? Esto es muy fuerte. Se pelearon los tipos allá en los 60 por esta condición porque es demasiado fuerte. Se cambió el exactamente, lo cambiaron por a lo sumo 1. Cambiaron el exactamente por el a lo sumo. Y quedó. Hasta el día de hoy se acepta. O sea, si la persona no tiene hermano, puede dejar vacía la casilla. ¿Está? ¿Sí? No, se acepta el concepto de nulo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy las bases de datos manejan este concepto de nulo. Nulo. Campo nulo quiere decir que no hay dato. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces quedó? Cada campo debe contener a lo sumo un valor de su dominio. Esta es la más difícil de la forma, el que tengo más difícil de la primera forma normal. Así todo que lo relajaron sigue siendo difícil. Pero al ponerle a lo sumo 1 le da la libertad al diseñador de base de datos de decir, bueno, voy a poner 5 columnas de hermanos, ¿sí? Asumiendo que nadie tiene más de 5 hermanos, resuelvo el problema, dejando nulas, si alguien tiene menos de 5 hermanos, deja nulas las otras. ¿Sí? Si tienes un solo hermano, ocupa una y la otra deja nula. El campo nulo en la base de datos tiene una semántica. Esa semántica también la tiene que elegir el que diseña la base de datos. ¿Qué quiere decir que un campo esté vacío? ¿Por qué? Porque puede haber confusión también con eso. Yo pongo teléfono. El campo se llama teléfono. ¿Sí? Y yo lo dejo vacío. ¿Qué quiere decir? Podría querer decir que la persona no tiene teléfono. Entonces, ¿cómo? O que se olvidó de ponerlo. O que no lo sabe. O que no lo quiso poner. El nulo puede querer decir muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado con la semántica del nulo. O sea, ¿qué quiere decir el nulo en esta tabla? ¿Qué quiere decir el nulo en este campo? ¿Sí? Que no está, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que la persona no tiene teléfono? ¿O quiere decir que la persona no quiere informar su teléfono? ¿O quiere decir que no sabemos su teléfono? No se lo preguntamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, típicamente hay que tener cuidado. Si uno necesita varios sentidos distintos, conviene ponerlo de forma explícita. Conviene poner lo que se llama un discernible y decir, bueno, a la persona que no tiene teléfono le ponemos 0. ¿Sí? 0. 0 quiere decir que la persona no tiene teléfono. Nulo quiere decir que no sabemos. 0 quiere decir que no tiene. O sea, fuimos, le preguntamos y dijo, no tengo teléfono. 0. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, hay que hacer esa distinción. ¿Está bien? Lo que pide el cuarto criterio es que una columna no puede tener 2 teléfonos. O sea, si la persona tiene 2 teléfonos, ¿sí? La columna se llama teléfono, yo no puedo anotar 2 teléfonos. ¿Sí? Y esto es el punto más complicado de resolver de la primera forma normal. ¿Sí? Hay varias maneras de resolver este problema. Una persona que tiene 2 hermanos o una persona que tiene 2 teléfonos y hay una sola columna teléfono, ¿sí? Si yo pongo los 2 teléfonos uno atrás de otro, son la primera forma normal. Hay una manera de hacer trampa. Yo se las cuento. ¿Sí? Muchos hacen trampa. ¿Qué hacen? En vez de poner teléfono, ponen teléfonos y ponen que el dominio es texto. Entonces, ¿qué pasa? Si el dominio es texto, yo escribo un teléfono, coma, otro teléfono, coma, otro teléfono, coma. Y como el campo se llama teléfonos, listo, resolvió el problema. Eso es hacer trampa.
A veces, con la trampa alcanza, a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, si los datos van a ser leídos por un ser humano, van a ser interpretados por un ser humano, a lo mejor esa solución alcanza. Porque un ser humano ve eso en la pantalla y se da cuenta que hay más de un teléfono. ¿Ah? Pero si ese dato tiene que ser asimilado por una máquina, no es tan trivial. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Si ese dato tiene que ser asimilado por una máquina, para la máquina no es lo mismo que sea un teléfono, que sean dos, que sean tres. Complica. No es una buena solución. ¿Sí? La de poner varias columnas teléfono, ¿sí?, es una solución fácil de aplicar también. Bueno, vamos a suponer que una persona no puede tener más de 3 teléfonos. Y si tiene más de 3 teléfonos no importa, que anote 3 y los otros no me importan. ¿Sí? Entonces pongo teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3. Siendo que no me interesa el orden, porque si me interesa el orden tendría que tomar alguna medida. Si no me interesa el orden, ¿sí?, anotan los 3 teléfonos ahí y si no tienen 3 teléfonos dejan alguno nulo. ¿Tá? Y esa solución es fácil pero es rígida. Asumimos que una persona no puede tener más de 3 teléfonos. ¿Tá? Y ocupamos espacio general para cosas que por ahí no se van a usar. ¿Sí? Es una solución medio rígida, pero a veces alcanza. Para muchos problemas alcanza. ¿Sí? La otra solución es escribir, ¿tá?, el registro 2 veces y poner cada teléfono en un registro. Eso tiene la ventaja de que si la persona tiene 10 teléfonos no hay problema, lo escribo 10 veces. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Ya lo dijimos, la redundancia. ¿Sí? No va a saltar en la primera forma normal, pero va a saltar en la segunda, al toque. ¿Sí? O sea, zafaríamos en la primera forma normal, pero en la segunda... ¿Ah? O sea, que repetir el registro no. Mala idea. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Y después vamos a aprender una técnica, ahora cuando pasemos a las formas normales más altas, vamos a aprender una técnica para hacer eso de manera flexible. Una solución un poquito más complicada, pero dejamos que el gestor de la base de datos la resuelva y resuelve muy bien. Permite que una persona no tenga ningún teléfono, tenga 1, tenga 2, tenga 3, o tenga 100, o tenga 1000, sin problema. ¿Ah? Eso lo vamos a ver ahora en las siguientes formas normales. Muy bien, ¿alguna pregunta? No. En resumen, hago una tabla y reviso que se cumplan esos 5 criterios. ¿Ah? Si se cumplen los 5 criterios, entonces la tabla está en primera forma normal. No puede haber filas repetidas, eso es fácil, eso miran y dicen. El orden de las columnas no es relevante, eso tiene que ver si realmente en el sistema se necesita algo que tenga que ver con el orden y que no esté explícito en los campos, y eso es un valor. Lo mismo con las columnas, ¿sí? Lo de cada campo debe tener un valor, a lo sumo un valor de su dominio es muy importante, de hecho es lo que más se mira, ¿sí? Y finalmente lo de los campos ocultos. 5 criterios, primera forma normal. Acá hay uno blanco. Acá. Bueno, la segunda forma normal, primero, la tabla ya está en primera forma normal. ¿Sí? O sea, ya está, la análisis de primera forma normal ya lo terminamos. Empezamos a hacer el análisis de segunda forma normal. Lo primero que vamos a hacer es identificar claves. En la segunda forma normal aparece el concepto de las claves. Las claves se le llama claves a un conjunto de campos que identifican unívocamente a una entidad. Eso es una clave.
Es un conjunto de campos que identifican unívocamente a una entidad. Elegir las claves, determinar cuáles son las claves y elegir una de ellas es el paso más difícil de la segunda forma normal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy Tamara justo preguntó por eso, ¿sí? Más temprano. ¿Sí? Cuando yo le dije, si está 2 veces todos los registros, quiere decir que es la misma persona, y si no es la misma persona, falta algún atributo. ¿Ah? Pero resulta que el dato está 2 veces, pero no está igual, con lo cual en primera forma normal está bien, y sin embargo sí está haciendo referencia a la misma persona. ¿Ah? Por ejemplo, Claudia está cargada 2 veces, ¿sí? Pero como había un error en alguno de sus datos, por ejemplo en la fecha de nacimiento había un error, está cargada 2 veces con 2 fechas de nacimiento distintas. Y la primera forma normal la pasa, porque como ese dato está distinto, no hay fila repetida. Pero si determinamos las claves en la segunda forma normal, son los conjuntos de atributos que identifican unívocamente a una entidad, ¿sí? Ahí sí nos podríamos dar cuenta que Claudia está cargada 2 veces con los datos equivocados. Serían los atributos identificadores que poníamos en el Exacto. ¿Cuáles son las claves? Las claves son, puede ser uno, pueden ser varios, que todos juntos identifican. Por ejemplo, el número de quit en una persona es una clave. ¿Sí? El número de quit o quill o ¿cómo se llama? Todas las variantes que hay de quit, quill, no me acuerdo. Hay otros identificadores. Depende de si trabajás, si sos empleado, si tenés empresa, no sé qué. Le cambian el nombre al campo, pero es el mismo campo, así que es el mismo número. ¿Ah? Ese que empieza con 20 en los hombres, con 27 las mujeres. ¿Ah? El que tiene el número de documentos, ¿cómo? Algunas mujeres comienzan con 23, que en general era de los hombres el 23. ¿Ah, sí? Sí, Mira. sí, sí. Bueno, y que tiene un numerito al final. O sea, es un numerito de 2 cifras, un número de documento en el medio normalmente y un numerito al final. Eso es una clave. ¿Ah? ¿Qué pasa? No puede haber 2 personas con el mismo quit. ¿Sí? Ahí saltaría. Claudia está mal cargada, está el quit 2 veces, el mismo quit y tiene los mismos datos, pero hay un dato que está mal, ahí salta. Ya la tabla no está en segunda. Si hay dos, si determinamos que el quit es clave y hay 2 filas con el mismo quit, eso ya no está en segunda forma. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Nosotros normalmente buscamos, con encontrar una alcanza, ¿sí? Pero normalmente hay que tratar de buscarlas todas. O sea, en el análisis conviene determinar todas las claves, no una sola. Por ejemplo, y otra clave para identificar a una persona en Argentina es el número del documento y el sexo que figura en el documento, las 2 cosas juntas. ¿Ah? ¿Por qué es eso o no es histórico? El número de documento debería ser único, debería ser una clave fuerte, pero no lo es. Eso es histórico. ¿Sí? ¿Desde qué es documento único? ¿Sí? Desde qué es documento único, en teoría es una clave fuerte. O sea, todos los que son de 10 millones para arriba, que son documentos únicos, en teoría son únicos. O sea, no puede haber un hombre y una mujer con el mismo número de documentos. ¿Ah? Pero los que son de menos de 10 millones acá en Argentina, ¿sí? Son heredados de la forma que se documentaba antes. ¿Sí? ¿Cómo se documentaba antes? Bueno, a los hombres se los documentaba el ejército, ¿sí? Y a las mujeres el registro civil. ¿Ah? Entonces, los números de los hombres los daba el organismo militar. Tenían libreta de enrolamiento los hombres antes. ¿Ah? Y las mujeres tenían lo que se llamaba la libreta cívica, que la da el registro civil. ¿Ah? Por eso estaba el registro militar y el registro civil. ¿Sí? Después eso se cambió, cuando se pasó al documento único, todo lo empezó a llevar el registro civil, tanto hombres como mujeres. ¿Ah? Eso es historia. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Los números de menos de 10 millones podrían estar repetidos. O sea, podría haber una mujer con su número de libreta cívica y ese número coincidir con el número de libreta de enrolamiento de un hombre. ¿Ah? Entonces,
¿sí? Como se heredó el número de libreta de cívica o de libreta de enrolamiento para convertirse en DNI, eso fue un error que se hizo. Tendrían que haber hecho un discriminante en ese momento y no se hizo. ¿Ah? Quedamos engrampados para toda la historia de que el DNI no puede ser único. ¿Ah? ¿Sí? Por eso cuando ustedes consultan el padrón electoral les pide el DNI y les pide el sexo. ¿Ah? Al día de hoy. Y por eso están los quit, que sí tienen en el numerito de adelante un discriminante que se fija si sos hombre o sos mujer. ¿Sí? Entonces, otra clave que hay en una tabla es documento más sexo. ¿Sí? Y después hay claves que no son fuertes, pero que son claves. Por ejemplo, apellido, nombre y fecha de nacimiento, las tres cosas juntas. No son una clave terminante, pero es una clave fuerte. ¿Sí? O sea, es una clave, no es una clave determinística completamente, porque podría pasar que haya dos personas que se llamen exactamente igual y que hayan nacido el mismo día, aunque es poco probable. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces esas son claves que no son tan fuertes. O sea que uniendo más un atributo determina una clave. Claro. Y La clave, todas las entidades. ¿cómo? Todas las entidades tienen que tener clave. Deberían, ¿sí? Deberían. ¿Ah? Si no tenés clave, se asume que todos los atributos juntos forman la clave. ¿Ah? Hay casos donde no la decís explícitamente, pero si no la decís, la clave implícitamente son todos los atributos juntos. ¿Ah? Que ahí no se pueden repetir porque te cae de la primera forma normal. Pero en segunda forma normal no se pueden repetir, ¿sí? Filas donde estén repetidas las claves, ni la primaria, ni con la que te quedes, ni las secundarias. ¿Sí? Después que tenés que encontrar todas las claves, tenés que elegir una. Siempre te conviene elegir la más fuerte, ¿sí? La que esté más seguro. Si podés elegir entre quit, DNI más sexo y fecha de nacimiento con nombre y apellido, ¿con cuál te quedás? Y con el quit. Ahora, si yo el quit no lo tengo, me quedo con el documento más sexo. Si yo tengo el documento pero no tengo el sexo, que puede pasar, me quedo con el documento, aunque sé que existe el riesgo de que se me choque en algún momento. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, eso tiene que ver con cómo está diseñada la base de datos. ¿Ah? Yo trabajé hace unos años en el hospital, allá de Tandil, la base de datos del hospital, y no tenían el DNI, porque no era obligatorio, o sea, la gente no está obligada a entregar el DNI cuando se registra en el hospital. Entonces usábamos, como clave usábamos apellido, nombre y fecha de nacimiento. ¿Ah? No se podía usar el DNI cuando estaban, había muchos que no tenían el DNI. ¿Sí? También había complicaciones, porque había muchos nenes, había gente de la que no teníamos ni el nombre ni el apellido, la fecha de nacimiento menos. Por eso es que ahí muchas veces se termina utilizando un identificador interno. ¿Sí? O sea, se crea un identificador interno. El identificador interno, que muchos lo usan así como si fuera gratis, costoso, ¿por qué? Porque complica, el día que vos tenés que conectar tu base de datos con la base de datos de alguien más, ¿sí? Al no estar de acuerdo en los identificadores es muy difícil de conectar. Por eso siempre es preferible usar claves naturales o claves convenidas, como el quit. El quit es una clave convenida. Si yo uso el quit como clave, me voy a poder conectar con cualquiera, con la FIT, con el registro nacional, con cualquier cosa, ¿tá? Porque es una clave convenida. Si yo uso el número que se me cante a mí, me va a costar un montón conectar mi base de datos con otra. ¿Tá? ¿Se entiende, no? Bien, entonces tenemos que determinar las claves. Eso es primero. ¿Sí? Ese es el primer paso de la segunda forma normal. Después tenemos que asegurarnos que no haya en la tabla claves repetidas. Si hay dos, ¿sí?, entidades que tienen los campos clave repetidos, entonces ahí hay un error. ¿Ah? Y finalmente tenemos que, y este es el más difícil de todos, todos los atributos tienen que depender de todos
Todos los atributos tienen que depender de todos los campos de la clave y no de algunos sí y de otros no. Esto es muy importante, porque mirarlo y si vemos que no es así, no estamos en segunda forma normal. Ejemplo. Imagínense que yo estoy ordenando una biblioteca, ¿sí? Y en la biblioteca tengo que guardar los libros y para los libros tengo que hacer una tabla. ¿Sí? Desarmo la tabla y pongo, por ejemplo, en la tabla del libro, ¿qué pongo? El título del libro, el autor del libro, ¿sí? El año en que se escribió el libro, ¿está bien? El año en que nació el autor, la ciudad en la que vivió el autor, por ejemplo, la ciudad que nació el autor, va a ser más fácil. ¿Está? Hago el análisis de primera forma normal y me da bien. Hago el análisis de segunda forma normal y digo, tengo que elegir una clave. El nombre del libro como clave es muy débil, porque puede haber dos libros que se llamen igual. Entonces lo pienso de vuelta y digo, no, mejor le pongo el nombre del libro y el nombre del autor como clave. ¿Por qué? Porque habrá dos libros que se puedan llamar igual, pero no puede haber dos libros que se llamen igual y que hayan sido escritos por el mismo autor. Eso es muy difícil. ¿No es cierto? Entonces yo digo, bueno, clave de mi tabla, nombre del libro, nombre del autor. Verifico, no hay repeticiones, está todo perfecto. Y mi tabla no está en segunda forma normal. ¿Por qué no está en segunda forma normal? Porque cuando empiezo a mirar los atributos, me encuentro con que el año en que se editó el libro no hay problema, depende del libro. Y el libro está identificado por el libro y por el autor, está bien, no hay problema. Cuando llego al año de nacimiento del autor, ¿qué ocurre con el año de nacimiento del autor? ¿Depende del libro? No, depende del autor, depende de uno solo de los campos de la clave, no de los dos. Son ambos, no está en segunda forma normal. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Qué te revela esto? Te revela que en realidad ahí estás representando más de una entidad y no te diste cuenta. O sea, vos hiciste una tabla de libros y cuando llegás a este punto decís, acá metí más de una entidad y no me di cuenta. ¿Cuál es la otra entidad que está escondida ahí? El autor. El autor, muy bien. Exactamente. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve armando dos tablas, una para los libros y otra para los autores. Entonces, tengo los autores, tengo los libros y en la tabla de libros pondré un campo que hace referencia a la clave del autor. Hago el análisis para las dos tablas y me verifico que las dos estén en primera y en segunda forma normal y después verifico que o sea, relaciono las dos tablas. Eso es lo que se llama, ¿cuál fue que sonó? Sí. No deberías. Ahí está. Silencio. Después puedo hacer lo que se llama una clave extranjera. ¿Sí? En la tabla libro yo voy a hacer referencia a la clave del autor. No tengo que escribir todos los datos del autor. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que ponemos el nombre del autor como clave. ¿Sí? Hay que tener cuidado también, porque podríamos tener dos autores que se llaman igual. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, Karl Marx y Groucho Marx, por ejemplo. Fueron de confusión. Tiene nada que ver uno con el otro, pero bueno. ¿Sí? Bueno, pongamos el nombre completo para que sea más difícil. ¿Sí? Dos autores con el mismo nombre completo. Bueno. Ponemos el nombre completo del autor como clave. En la tabla de autores vamos a poner el nombre completo del autor, el año en que nació el autor, la ciudad, ¿sí?, donde nació el autor. Todas cosas del autor.
Como la clave es un solo campo, no hay este problema de la segunda forma normal, porque al ser un solo campo, obviamente, ¿de qué van a depender todos? De ese único campo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, que este análisis hay que hacerlo cuando la clave es compuesta, cuando hay más de un campo en la clave. ¿Ah? El libro, bueno, dijimos que el título y el autor era la clave. ¿Sostenemos eso? ¿Sí? Sostenemos eso. Entonces, ahora va a ser el título y la clave de autor. La clave de autor es el nombre. ¿Está bien? Y después el año de edición del libro, que también está en la tabla del libro. Nos quedaron dos tablas. ¿Sí? Lo que repetimos acá es el nombre del autor. Cuando yo necesito saber algo del autor, una vez que sé cuál es el libro, me fijo el autor y voy y busco en la tabla de autores los datos del autor. Si alguna vez hay que actualizar algún dato del autor, no hay problema, lo actualizamos acá y no tenemos que fijarnos en los 50 libros que escribió. Solamente se actualiza en la tabla de autores. La otra ya no se necesita tocar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Esto es segunda forma normal. ¿Sí? La tercera forma normal, que es la última que vamos a estudiar nosotros, tiene un análisis parecido a este que acabamos de hacer nosotros, pero que ya analiza no solo los atributos de la clave, sino todos los atributos. El análisis de tercera forma normal hace prácticamente lo mismo que el de segunda, o sea, va a mirar que no haya dependencias indirectas, va a mirar que no haya dos entidades escondidas en la misma tabla, pero mira más profundo. Mira más profundo. No solo mira que no se dependa del conjunto de los atributos de la clave, sino que va a mirar que no dependen directamente de otra cosa en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, vos podés tener una lista de ganadores de un premio. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces con el año, por ejemplo, el nombre del premio y el año tenés la clave. El nombre del premio y el año te da la clave. ¿Sí? Y después tenés el ganador y la ciudad del ganador. Fíjense que es parecido al otro ejemplo, pero hay una diferencia muy importante. El ganador no está en la clave. ¿Sí? En este caso, la clave está formada por el año y por el nombre del premio, nada más. Y después tienen el ganador y la ciudad donde nació el ganador y el año donde nació el ganador. ¿Sí? Ahí también hay dos entidades escondidas. Pero si hago el análisis de segunda forma normal, yo pregunto, ¿el ganador depende del premio y del año? Y la respuesta es sí. Y el año de nacimiento del ganador también dependen del premio y del año. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el análisis de segunda forma normal pasa. Pero en el análisis de tercera forma normal pedimos que el campo dependa de la clave, nada más que de la clave y solamente de la clave, más fuerte. ¿Sí? Cuando lo pedimos así, decimos, a ver, ¿el año del ganador depende realmente del año y del premio? En realidad, si lo pensamos, depende del ganador. El ganador es el que depende del año y del premio. ¿El año del ganador de quién depende? Del ganador. La ciudad donde nació el ganador, ¿de qué depende? Del ganador. Y el ganador es el que depende, es indirecta la dependencia. Bueno, en la análisis de tercera forma nomás se busca eso y se dice, no puede haber dependencias indirectas. Eso también se resuelve igual que hoy. Se hace una tabla de ganadores. ¿Sí? Se elige una clave para el ganador y en el premio se hace referencia a la clave que se eligió para el ganador. ¿Se entiende? Bien, en el ejemplo después que hagan en la práctica lo van a terminar de entender bien. ¿Sí? Hasta ahí es suficiente. Los análisis más avanzados son re locos. ¿Sí? Ya buscan dependencias muy complejas entre las claves extranjeras y bueno, que no vale la pena meternos acá. ¿Sí? Pero con esos tres, ustedes cuando van a diseñar una tabla, ¿sí? Teniendo las tres formas normales en la cabeza, ya la diseñan bien. ¿Sí? No tienen que diseñarla y después corregirla, no, ya la piensan bien de uno.
¿sí? Meter dos entidades en la misma tabla es mala idea. Si ven que están metiendo dos entidades en la misma tabla, ya saben que va a volar en algún momento. Entonces, ya las separan de una. Hacen dos pestañas en la planilla de cálculo. ¿Sí? Una pestaña para los libros, otra pestaña para los autores. Y listo, el problema resuelto. ¿Se entiende, ¿no es cierto? Bueno, esta misma idea que aplicar en general para las bases de datos. Bien, muy bien. La clase que viene vamos a ver SQL, ¿sí? Que es un lenguaje, ¿sí? Que es parecido a un lenguaje de programación, no es exactamente un lenguaje de programación, es un lenguaje formal, ¿sí? Que tiene una pinta de ser mucho más declarativo que imperativo, ¿sí? Y que se utiliza para comunicarse en forma estándar con los gestores de base de datos. Así como uno escribe un programa y la máquina después se puede compilar, si uno se expresa en este lenguaje estándar de consulta de SQL, uno puede comunicarse con cualquier gestor de base de datos y entenderse, ¿sí? Eso es la clase que viene, lo vamos a ver. Bueno, y la teoría es todo por hoy, porque ya es mucho tiempo. Bueno, si tienen dudas o preguntas sobre esto, si les surgen dudas durante la semana, me preguntan. ¿De acuerdo?